Bienvenidos a nuevo espacio podcasting. Economías digitales y sociedad moderna. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Con Simón Franz y Samuel Pantoja. Hola, bienvenidos a todos a esta nueva edición de Economías digitales y sociedad moderna con Simón Franz y Samuel Pantoja. El día de hoy estaremos tomando la temática de las Gig Economies, las economías de plataforma. Y bueno, para empezar, una breve reflexión sobre el tema. En general, la temática la vamos a tratar porque nos resulta atrapadora, es compleja, sobre todo en el intento de abordarla de manera satisfactoria, porque son cosas de la vida cotidiana que están en constante transformación. Es tecnología que va avanzando cada vez más y afecta la estructura social contemporánea. Y bueno, explorar este fenómeno, aunque de manera muy focalizada, como lo es este caso, solo vamos a estar viendo economías de plataforma en cuanto a Gig Economies, es fundamental para tener una mejor comprensión de la vida social moderna, cómo ésta se va reestructurando en cuanto a nuevas invenciones tecnológicas, a nuevas implementaciones de la tecnología. Pero bueno, aquí el día de hoy tenemos al experto Samuel Pantoja, nos va a estar conversando esto. Y para comenzar, ¿cómo podríamos comenzar, Samuel? ¿Cuál sería un buen punto para comenzar? Bueno, entonces es necesario también situar un poco el surgimiento de las economías de plataforma o gig economies y su fundamento. Yo creo que principalmente las plataformas son medios para organizar el trabajo, son espacios y donde la mayoría del trabajo no es realizado por el dueño de la plataforma, sino por aquellos que operan en otro lugar del sistema. En este sentido, yo creo que el principal bien intercambiado es el trabajo en sí, o sea, lo que supone una profunda mercantilización del trabajo y también una relación de quiebre con situaciones o formas económicas de antaño. Y en este sentido también es necesario como establecer un marco de especificidades de las gig economies y cuáles son sus factores o aspectos de cambio con la economía que podríamos llamar tradicional, principalmente aquella que pensamos cuando pensamos en los comienzos del siglo XX y desde el Fordismo hasta incluso la financiarización de la economía. En este sentido podemos establecer cuatro fuentes o tipos de cambio. El primero tiene que ver, yo creo, con el tipo de vínculo laboral. O sea, antes existía, o tradicionalmente se habla de la relación empleado-empleador, pero hoy en día todo aquel afiliado a una plataforma es fácticamente independiente. O sea, por ejemplo, los repartidores de plataformas, Rappi, Uber, etcétera, no presentan un vínculo laboral que los establezca como empleados y por ende como una carga hacia su empleador, sino que son independientes y por lo tanto son socios repartidores. Entonces eso es como un primer elemento, yo creo, relevantísimo a considerar, como que esto entonces están asociados al régimen de contrata y por lo tanto a las regulaciones vigentes para cada país, pero también en la práctica se ha visto que eso ha sido un foco de inmensos problemas, sobre todo en América Latina, donde además esta forma económica y esta forma de producción se vincula a otras relaciones que existen aquí de dependencia o de precariedad laboral o de falta de regulación. Pero aquí es donde entonces se podrían generar tensiones de diversa naturaleza, me imagino, como tensiones entre los trabajos
remunerados y asalariados, ¿no? Quizás esto no sea tan evidente, pero yo creo que existe un componente sustancial de trabajo no pagado entre los trabajos de plataforma. Por ejemplo, en el tema nuevamente de los repartidores de plataformas o de los conductores Uber o Corner Shop, etc. Existe, por ejemplo, lo que se llama el tiempo de espera, que es el tiempo que uno necesita disponer, o sea, tiene que disponer para recoger un pedido, para hacer las compras, hacer una fila, lo que sea. Y ese es un tiempo que no es pagado, y nuevamente tiene que ver con el punto anterior, que tiene que ver con los regímenes de contrata, etcétera. Pero en ese sentido, como el componente de trabajo o de tiempo humano que no es remunerado, yo creo que también es relevantísimo a considerar como dentro de la forma económica que proponen las economías de plataforma. Bueno, un tercer punto también, y que también es relevante y es quizás más evidente, es el tipo de intermediación, o sea, una intermediación que podríamos llamar en línea o online versus una tipo de intermediación que es cara a cara. Entonces, el cambio importante es en el mecanismo de intermediación, que es tanto de trabajo como de intercambio, donde el surgimiento de las plataformas supone una transformación radical de los esquemas tradicionales. Y por último, y este también creo que tiene mucho que ver con procesos que se han venido dando a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y que tienen que ver con la transición de servicios versus bienes y la transacción de servicios versus la transacción de bienes. Y entonces tiene que ver como con esta terciarización de la economía, pero que en el caso de las plataformas se hace muchísimo más evidente, sobre todo porque principalmente el medio que suponen las plataformas de intermediación es principalmente para una intermediación entre servicios. En ese sentido, no sé, Uber, Corner Shop, o incluso plataformas de cowork y este tipo de cosas son principalmente plataformas que intermedian servicios y no bienes. Los bienes son solamente o sea, están ligados a formas económicas anteriores, pero la plataforma lo que supone es el servicio. Entonces yo creo que estos 4 puntos yo creo que son muy relevantes para entenderlos como en el cómo se van desarrollando estos mecanismos de cambio y factores de cambio versus la economía tradicional que veníamos viendo surgir durante el siglo XX, que quizás en los años 70 ya empieza a dar un vuelco, y en Chile es bastante evidente como, por ejemplo, hemos pasado hacia una terciarización, evidentemente con sus qué y con sus especificidades, pero cómo también las economías de plataforma se insertan en estos procesos más macro también yo creo que es relevante tenerlo en cuenta. Bueno, ahora yo creo que también es muy importante como proponer un marco analítico para pensar las economías de plataforma desde la sociología económica. Por ejemplo, en un primer momento podemos pensar la gig economy y el trabajo de plataforma y la acción económica. La economía de plataforma implica una fuerte presencia de tecnología y de redes algorítmicas en los procesos de gestión económica. O sea, eso es bastante evidente, pero al mismo tiempo es como aquello que resulta más fuerte como el fenómeno que se presenta. Y por lo mismo los actores económicos se ven imbuidos en redes de acción o decisión integradas por la totalidad de las unidades agenciales. En este sentido, claro, existe este proceso de interacción económica en cada unidad de acción económica, podríamos hablar, que es está muy conectada, es muy contingente. O sea, cada interacción económica supone una multiplicidad de interacciones económicas que se están llevando a cabo al mismo tiempo. Entonces, eso es, yo creo, también muy relevante tenerlo en cuenta. Eso no surgía antes, por ejemplo. Cuando uno iba a comprar el pan, por ejemplo, existía una relación más o menos trazable hacia atrás, que tenía que ver con las materias primas, con la producción de ese bien.
pero hoy en día la verdad que está muchísimo más difuminado a sus límites. Entonces, por un lado, la acción económica está mediada a través de mecanismos de gestión algorítmica, y por otro lado, la acción económica está incrustada en procesos relacionales que incluye la propia gestión algorítmica como parte de dichas estructuras relacionales. Entonces, la economía de plataforma, la acción económica en la economía de plataforma está incrustada en estructuras sociales, y como la introducción de la gestión algorítmica establece un cambio en los componentes estructurales que se concatenan en la acción económica. Yo me imagino ahora que como un punto también que deberíamos incluir y del que deberías ahondar por lo menos un poco, es el tema de los mercados de plataformas, ¿no? Porque me imagino que eso es algo de extrema importancia para tener un buen marco analítico para hablar de las gig economies. Yo creo que este es como de los temas, yo creo, más importantes, y quizás de los que la sociología tenga más que decir, como entendiendo la cualidad relacional que supone cada mercado, o relacional o interaccional. Bueno, yo creo que aquí también hay harta discusión acerca de los mercados, sobre todo desde la sociología. Yo creo que hay muchas perspectivas, o sea, hay perspectivas interaccionales, pero también hay perspectivas que son sistémicas y que no necesariamente son interaccionales. Pero yo creo que, en un primer lugar, mencionar que las economías digitales se enmarcan en procesos de cambio que se remontan a varias décadas atrás, como los veníamos mencionando. Pero en la actualidad yo creo que introducen factores que son radicalmente nuevos. Por ejemplo, como la relevancia estratégica de la información digitalizada, o la importancia de la red como principio organizador de la economía, y la aparición de modelos de negocio basados en economías de plataforma. Bueno, la información, yo creo que, o sea, Castells habla de la era de la información, y yo creo que tiene ideas muy interesantes en el sentido de cómo se otorga un valor estratégico a la información, y cómo también la digitalización de la economía, enmarcada en un proceso de avance tecnológico más macro, implica también esta centralidad que adquiere la información como per se, como información por sí, en sí misma. Ejemplos de esto son, por ejemplo, las redes sociales que almacenan datos de sus usuarios, y en el fondo es información almacenada que tiene un valor y se genera valor por el solamente hecho de ser información. Ya, pero entonces, surge la gran pregunta, entonces, ¿por qué la información tiene valor? O sea, la información, como tú lo estás describiendo, me imagino que tiene sus usos lógicos, su clara utilidad, pero ¿por qué tiene un valor como tal? ¿Qué es lo que le da valor? El valor surge de un proceso que es interaccional y que tiene que ver con una doble contingencia, por ejemplo, de lo que considera la contraparte y lo que considera la parte cercana de la interacción. Pero entonces igual surge la interrogante de por qué se le da esta centralidad a la información. Y bueno, también esto evidentemente genera una complejización de estas cadenas de valor. O sea, porque si es que estamos hablando que tiene dentro de estos mercados de plataformas la información tiene una centralidad tan relevante. Ya, teniendo esto claro, ¿cómo podríamos diferenciar aquellos que son los productores de información y aquellos que son los consumidores de esta información? ¿Cómo se podría hacer esta separación incluso? ¿Podría hablarse de esa separación en la conceptualización teórica de esto? Y yo creo que en la práctica eso está totalmente difuminado. O sea, de nuevo, volvamos al tema del Uber. Uno cuando usa la plataforma de Uber,
uno es un consumidor de la plataforma porque está pagándole a la plataforma por usarla, y está haciéndolo también por medio de el pago que está haciendo al trabajador que ha sido conectado a través de la plataforma. Pero luego te aparece un sistema de evaluación. Entonces, esa evaluación, el consumidor está produciendo información, que de nuevo volvamos al punto anterior donde decíamos que uno de los cambios también es como esta tensión entre el trabajo asalariado y no asalariado. Entonces, se produce también información que es de valor, que tiene un valor de intercambio, pero que aún así no es remunerada, y también está invertido este proceso entre productor y consumidor de esta información. Entonces, eso yo creo que también es un tema relevantísimo a considerar desde la sociología económica. Y yo creo que por último es relevante establecer en qué medida los mercados se transforman tras la digitalización de la economía y cómo dichos procesos implican un cambio en la integración social a través del mismo. O sea, si es que hablamos que, como decía Lechner, en el fondo hoy en día estamos o hemos transitado por un mercado que funciona como integrador social, entonces yo creo que es relevantísimo también considerar cómo estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de interacción derivan entonces en nuevos mecanismos de integración. O sea, yo creo que ahí las preguntas que surgen son muchísimas. Bueno, y por último, como un tercer punto para establecer este marco analítico desde la sociología económica para el fenómeno planteado, tiene que ver con las instituciones y la complejidad del esquema económico contemporáneo. Este yo también creo que es un punto que es extremadamente relevante. O sea, yo creo que sobre todo por la manera en que se han manifestado las problemáticas que derivan de esto, porque sobre todo en Latinoamérica, o sea, en los últimos dos años, que es súper contingente, han surgido un montón de problemáticas relacionadas sobre todo a la regulación del trabajo y de las plataformas. Yo creo que un primer punto a mencionar es, por ejemplo, el modelo de negocio, de mercado que proponen las economías de plataforma, y que supone entonces que aquel que genera una plataforma en el fondo se queda con el mercado de esa plataforma. O sea, el caso de Facebook, de Google, de Twitter, de Instagram es muy ejemplificador de eso. O sea, no existe Facebook 2, por ejemplo, ¿no? Sino que solamente existe Facebook. Entonces eso también genera un fuerte monopolio, y que es muy complejo de establecer como competitivo nuevamente, porque no, o sea... De acuerdo. Pero pues intenta poner un ejemplo para poder ilustrar esto. Para poder ilustrar bien esto último. Por ejemplo, hoy día ha surgido en Estados Unidos esta problemática por con Trump y toda su banda de seguidores, en el fondo, que acusan a Twitter de que le cerró la cuenta. Entonces, de que van a abrir un nuevo Twitter libre, en el fondo de, no sé, sesgo político. Pero entonces eso te plantea ese problema. El problema entonces de cómo el modelo de negocio, el modelo de empresa de una economía plataforma supone entonces la generación de un monopolio en general. O sea, claro, quizás en temas de Uber y eso existe un poquito más de competencia, pero nuevamente o sea, si yo invento una plataforma y la patento y tengo el monopolio por lo menos por unos años. Bueno, y también segundo punto dentro de este es el tema de la regulación laboral. O sea, y eso era lo que yo decía en el sentido que en Latinoamérica, sobre todo con socios repartidores, ha estado muy en boga el cómo las institucionalidades vigentes para cada país están o no preparadas, o pueden o no procesar la contingencia que se supone estas nuevas formas de trabajo, y que son masivas. Por ejemplo, hoy en día en Chile deben haber por lo menos unos 14.000 trabajadores de plataformas de reparto solamente, de Uber, Rappi y Globo, lo que sea. Entonces, en este sentido,
se generan estas masas de trabajadores asalariados, pero que en el fondo no son asalariados tampoco porque, como lo mencionábamos antes, son socios repartidores, entonces tampoco tienen derecho a previsión y tampoco tienen un vínculo laboral muy concreto, no pueden optar a licencias o a que se cubran gastos médicos por accidentes laborales. Entonces yo creo que eso también es un punto que es bastante evidente y que se ve tensionado por estas nuevas tecnologías dentro de la economía. Bueno, muchas gracias, Samuel, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, y a manera de finalizar el capítulo de hoy, un par de reflexiones acerca de los alcances de esta temática, cómo está en el contexto actual y el desarrollo futuro que podría tener. Un primer punto al que podríamos referirnos es el tema de la evolución de las plataformas digitales, que, considerando el presente, la actual pandemia por COVID-19, que ha provocado cambios radicales en el funcionamiento cotidiano de los agentes económicos, cambiando la instrumentalización a través de la cual el individuo se expresa en el mercado laboral, los bienes que adquiere, los servicios que contrata y particularmente la forma en la que los contrata, puestas las medidas sanitarias, que han forzado a los mercados a operar de manera cada vez más dependiente de los medios digitales y las economías de plataforma, lo que ha dado paso a una diversificación de los mercados que operan de manera parcial o exclusivamente digital. Cabe preguntarse cómo la acción económica de los individuos no solo ha cambiado en el presente también, sino que cabe preguntarse cómo estos proyectan estas preocupaciones financieras hacia el futuro, cómo ciertos mercados comenzarán a mutar, a desaparecer, a surgir por completo hasta en favor de satisfacer nuevas formas de expresión económica. Todo esto tiene que ver con cómo esta nueva era de la digitalización cambiará las formas de interacción social. Indubitablemente, es central, es focal. Un segundo punto que es de relevancia es el tema de la economía mundial que tiene la nueva cotidianidad. Es cada vez más fuerte y eficiente el tema de la compra y venta de productos extranjeros, sobre todo por sobre los mercados locales, que no pueden proveer por motivos de recursos, por motivos de competencia, pensando que un producto extranjero usualmente será más barato comprarlo en su mercado original. Si quiero comprar algo chino, para uno como consumidor es mucho más barato comprarlo en el mercado original, en mercados chinos, que en un mercado local, particularmente por el tema de importación. También está el tema de cómo explorar los cambios en infraestructura de los mercados locales, cómo esto puede dar lugar a un desvanecimiento, a la desaparición de la idea del producto local, y cómo esto afectará a la estructura económica, a las estructuras y a las centrales y periféricas. Y bueno, para finalizar, una breve reflexión que aquí compartimos con Samuel, que es que la sociología económica, sin lugar a dudas, tendrá un rol fundamental en la comprensión de una sociedad que está cada vez más expuesta a las formas no tradicionales de trabajo e intercambio. Y dicho rol solo puede esperar complejizarse gradualmente en cuanto a las nuevas tecnologías para enfrentar el aislamiento. Esto ha sido nuestro programa. Muchas gracias por sintonizarnos. Dejen sus comentarios. Ojalá algo les haya quedado. Eso. Nos despedimos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.